Sigue. Pero,
Hola, hola. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha Bienvenido, bien? gracias. Sí, perfecto, soy Inés, de Quilla. Ah, ok, Inés. Bueno, esperamos. Sí, hay que esperar unos minutos para que los chicos y las chicas puedan ingresar. Y cuando tengamos un número más o menos considerable, empezamos, ¿sí? Ahora voy a escribirles por el grupo para que puedan ir uniéndose. Gracias. Saludos, Carlitos. Saludos, saludos, profesor Javier Ruiz. Bendiciones. Hoy día sábado nomás es una hora, de 5 a 6. Hola compañeros, buenas tardes con todos.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Estamos dando unos minutitos más para que se puedan conectar las personas que están en el curso. Un minuto más y ya damos inicio, ¿sí? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas y todos. Discúlpenme que no pueda encender mi cámara. Creo que estoy teniendo una falla técnica porque la enciendo, pero no logro que mi cámara pueda funcionar. Mil disculpas por el inconveniente, pero quería darles la bienvenida a esta nueva sesión, ¿no? De nuestro programa de especialización en liderazgo y derechos humanos. Agradecemos su participación, su asistencia como todos los sábados y también su interés por seguir aprendiendo sobre estas temáticas tan importantes para nosotras y nosotros como profesionales, ¿no? En la práctica de cada una de las carreras o de las labores o actividades que desarrollamos en nuestras vidas. El día de hoy contamos con la presencia de Javier Ruiz. Quisiera presentarlo brevemente, él es el ponente de esta tarde. Él es profesional en ciencias de la educación, especializado en desarrollo rural, con amplia experiencia en la gestión de planes de desarrollo territorial, desarrollo de propuestas educativas, educación de adultos y manejo de metodologías participativas. Además, ha trabajado en comunidades y asociaciones campesinas para el desarrollo de iniciativas para el ordenamiento territorial, proyectos de conservación, turismo rural, educación rural y agroecología. Además, él tiene experiencia en docencia en el nivel superior y el desarrollo de investigaciones en ciencias sociales. Hoy es reconocido por su activismo en la defensa de los derechos humanos y ambientales, por lo que el Global Landscape Forum lo designó como Héroe en Paisaje 2019 entre cientos de ambientalistas del mundo. Es muy grato para nosotros contar con la presencia de Javier Ruiz esta tarde. Él tiene a cargo el tema de planificación de proyectos sociales, así que para no hacer más larga esta parte introductoria, agradezco la presencia de Javier y lo dejo para que pueda continuar con la exposición. Muchas gracias. Gracias, Inés, por la presentación. También emocionado por comenzar esta aventura de este taller. En realidad va a ser un taller virtual para el proceso de formulación de proyectos, ¿no? Para mí también va a ser un reto hacerlo a través de este mecanismo, porque normalmente este es un proceso que lo hago de manera presencial. Sin embargo, si le ponemos un poquito de ganas y atención, yo creo que vamos a poder aprender a poder formular un proyecto, que ese es el reto. La idea es que terminado el curso, podamos todos tener las competencias o las habilidades necesarias para poder formular un proyecto, un perfil de proyecto básico para la gestión. Esa es un poco la idea, la propuesta. Esta primera clase es una clase, digamos, introductoria que nos va a llevar digamos, este mundo de los proyectos que cuando normalmente los estudiamos en la universidad, los que hemos tenido la posibilidad de llevar este tipo de formación,
o ya con cursos de especialización, a veces se nos plantea como una situación complicada, compleja, solo de expertos, ¿no? Por lo tanto, formular un proyecto se ha convertido pues en una tarea especializada, muy especializada. Mi apuesta, mi propuesta a partir de este curso también es romper con ese mito que es de esta gran especialización y más bien entrar por otra perspectiva de cómo se construyen los proyectos, más que de especialización rigurosa, lo que sí debe haber de manera rigurosa, consensos rigurosos. Y eso lo detallaremos durante el proceso, ¿no? Este curso, digamos, nació de manera sin proponernos, ¿no? Le voy a contar la anécdota inicial porque creo que es válida. Hace bastante tiempo nos contrataron para dar algunos talleres para ayudar a algunos distritos de Amazonas a formular sus planes estratégicos, ¿no? Y trabajamos mucho de sus planes de muchos distritos de Amazonas y de algunos distritos de San Martín también, de la región San Martín, y un proceso muy intenso, muy bonito, con mucha participación de organizaciones sociales de base. Pero llegó un momento en que habíamos tenido un proceso muy intenso para formular el plan de la provincia de Ucubamba, y las señoras de organizaciones de base me preguntan si ellas podían también hacer lo mismo que yo hacía, es decir, facilitar un proceso de construcción participativa de proyectos. Digo, es cuestión de que ustedes se lo propongan y le pongan ganas y yo creo que sí se puede, ¿no? Bueno, no se las tomaron como algo a la ligera, convencieron a la unidad de COPOP, que era la entidad del Estado que me contrataba, para que en lugar de enseñarles perdón, en lugar de facilitar procesos para sus planes de desarrollo de sus distritos, ellos querían que les enseñe una metodología para que ellos aprendan a hacer este proceso. Bueno, se les enseñó, les quedó muy bien, pero después dijeron que queremos avanzar, cómo los planes se convierten en algo concreto, cómo lo hacemos que lleguen cosas concretas a nuestra comunidad. Esto es a través de proyectos. Esto también nos puedes enseñar, también les enseñé. Bueno, la cosa fue tan bien que pasaron unos meses y dejaron de contratarme las personas de Copot, que me llevaban siempre, y comenzaron a contratar a las señoras, ¿no? Ese día comprendí que lo que habíamos creado como propuesta didáctica, metodológica de la gestión de proyectos tenía un poder, y que es un poder que tiene que ver con la apropiación, ¿no? Eso es ahora le llaman empoderamiento también. Es apropiarse, tener poder para hacer cambios, gestionar cambios. Y eso es lo que les invito a trabajar en los siguientes clases que iremos programando. Bueno, he hecho una pequeña diapositiva. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, su manito de su, de su Zoom, o también me interrumpen para poder hacer alguna explicación extra que sea pertinente. Mm. A ver, me indican si se ve bien en la presentación. Sí, bien, Javier. Como le decía, esta va a ser, digamos, la etapa introductoria, que es importante saber, ¿no? Y esta etapa introductoria y este encuentro que tenemos, básicamente
Hay que hacer un poquito las publicidades del caso. Hay que agradecerle a Quilla por esta invitación y esta, digamos, apuesta por el desarrollo de las capacidades, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Entonces, compartiendo estos, digamos, objetivos de manera personal, es que estamos hoy día trabajando este módulo, que es un curso de formulación participativa de proyectos para el desarrollo local. Acá hay algunos conceptos que van a ser clave durante todo el proceso. Participativo. El concepto participativo va a ser base para todo el proceso de formulación, ¿no? Y la idea es que este tipo de proyectos está orientado también al desarrollo local. Pero un desarrollo que si es participativo nace desde las demandas y las, digamos, propuestas de la propia población necesitada, que eso es lo importante y ese es uno de los grandes déficits que hay en el país. Y eso lo iremos viendo ya en su momento respectivo. Pero como le decía, para entrar a los proyectos primero hay que hablar de planificación. Ahora sí voy a preguntar eh, qué entienden por planificación en todo caso. O qué ideas se les viene a la cabeza cuando hablamos de planificación. ¿Alguien quiera participar? Uno por uno, por favor, no se amontonen. Planificación, esa palabra, cuando la escuchan, ¿qué se les viene a la cabeza? Javier, a ver, yo podría mencionar, es como detallar las actividades previas a una ejecución, a la ejecución de algo, ¿no? Para determinar o para tener claro qué es lo que se va a hacer en una siguiente fase, ¿no? Como que tener todo claro. Ok, muy bien. Es una secuencia de eventos para llegar a algo. En todo caso, Gerardo dice que es una secuencia coherente para lograr un resultado. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Buenas tardes con todos. Son Buenas los tardes. pasos, metodologías, la forma, cómo se ejecuta algo, cómo pensamos hacer algo para llegar a un objetivo que nos hemos planificado, para llegar a un resultado, un fin. Eso. Muy bien. Los pasos, implica una metodología, nos dice, para llegar a un resultado. Muy bien, todo eso es planificación. Para que hayan otros comentarios. Allison nos dice que es un conjunto de acciones y decisiones para cumplir objetivos. Eh, Heidi nos dice que es un proceso. Muy bien, todo eso es. Pero, ¿quiénes planifican? ¿De dónde viene la necesidad de planificar? ¿Es un proceso complejo? ¿Es un proceso, digamos, que requiere alta especialización? ¿Ustedes qué opinarían? ¿Quiénes planifican? ¿Cuál es su grado de dificultad? ¿Quiénes planifican? ¿Quiénes tienen la necesidad de planificar? Gerardo nos dice que planifican los actores políticos tomadores de decisiones. Natalia nos dice los gestores. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Uno más. ¿Quiénes planifican? ¿Es necesaria la planificación? Buenas tardes. Yo diría que cualquier agente que tenga la necesidad de llevar un proyecto bien ordenado puede planificar.
Cualquier agente que tiene la necesidad de llevar un proceso ordenado, tiene la necesidad de planificar. Amara, disculpa la pregunta. ¿Tú eres estudiante, egresada, alguna universidad, un instituto? Soy estudiante actualmente, ¿Estás en mi estudiando? segundo año de carrera. Perfecto, muy bien. ¿Tus padres, crees que ellos soñaron que tú llegues a estudiar o ser profesional? Sí, yo creo que sí. ¿En algún momento tú también lo soñaste? Pues sí, estudié una carrera que me gusta mucho y creo que se complementa muy bien con mi vocación y algunas habilidades que tengo desarrolladas. Muy Entonces bien, sí, disculpa que te haya tomado como ejemplo, pero necesitaba a alguien para tomar ejemplo base. Y tu comentario ha sido importante. Entonces, cuando eras pequeña o cuando más o menos ya tenías una idea de lo que querías, aspiraba a ser, digamos, ese futuro que ahora estás viviendo no existía. Era, digamos, un sueño, le decíamos comúnmente, ¿no? Yo quiero ser, una aspiración, ¿no? No existía esa realidad actual hace algunos años atrás, ¿no? ¿Y qué tuviste que hacer o qué tuvieron que hacer tu entorno, tu familia para que la realidad actual que estás viviendo se dé hace algunos años atrás cuando inicialmente tuvieron esa idea, tuvieron esa motivación o tuvieron ese sueño? ¿Qué tuvieron que hacer? tuvieron que planificarlo. Tuvieron que planificar. Muy bien, eso es el fondo. ¿A dónde va? Primer mito que hay que romper, ¿no? La planificación realmente es una actividad inherente al ser humano. Es una de las condiciones que precisamente diferencian a la especie humana de otras especies. Es la capacidad de ver un futuro deseado y comenzar a establecer, digamos, qué es lo que tendría que hacer para llegar a ese futuro deseado. Y si ustedes recuerdan, desde sus propias historias, vamos a ver que todos hemos planificado, todos planificamos, ¿no? Desde la persona que quiere tener un negocio y dice, oye, bueno, voy a hacer el esfuerzo para tener este negocio, tengo que tener capital, voy a trabajar para juntar este capital, luego voy a comprar una cosa y luego ya está el negocio implementado. O como la historia del señor Barriga, ¿no? Que decía que era tan pobre, pero decidió un día comprar una naranja y luego la vendió, compró dos, la volvió a vender, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Y al final se hizo millonario, ¿no? Muy bien. Estamos durmiendo, creo que digan. Ok, ¿a dónde voy? Vamos a, primer mito, planificación es inherente al ser humano. No es, digamos, eh, una actividad que no esté dentro de conocimiento empírico, vamos a decirlo ya de manera más académica, o sea, el conocimiento corriente, el conocimiento cotidiano, el conocimiento, digamos, que nos da la experiencia. Está el proceso de planificación, pero no le llamamos planificación, pero en el fondo es el mismo. Le llamamos sueños, le llamamos aspiración, le llamamos metas, pero todos en nuestra vida en un momento hemos planificado. Todos hemos planificado y conocemos la ruta, sabemos cuál es el proceso. Y lo que pasa que ya cuando hacemos, digamos, planificación ya para gestionar un colectivo, no hay necesidad que sea una entidad pública, cualquier colectivo, implica, digamos, ciertos procedimientos, ciertas formas
que ayuden a que esta planificación quede, digamos, debidamente consensuada, establecida, y además que sea fácil ir dando cuentas de lo que se va avanzando. Entonces, aquí ya requiere un cierto procedimiento, un orden, una lógica, lo que ustedes han ido explicando. Pero en el fondo, primer mito, vamos a decir que la planificación es inherente al ser humano y que en algún momento en la vida nos han hecho creer que la planificación es complicada, que la planificación es para instituciones y al final perdemos esta habilidad innata que es el planificar, porque es una habilidad innata, es parte del proceso de hominización. Es decir, inclusive hay algunos expertos que dicen que el proceso de planificación nace con los primeros cazadores, ¿no? Humanos que se estaban precisamente de este desarrollo, este proceso, digamos, de hominización con sus habilidades de caza. Ellos comienzan, por ejemplo, a imaginar un futuro respecto a la necesidad de alimentar. Es decir, ellos necesitan cazar una presa que está libre, está en el campo, está en la selva, etcétera, y necesitan establecer toda una serie de estrategias para que esa presa termine capturada y termine siendo parte de su dieta. Entonces, este hecho de organizarse, de ver más o menos cómo puede ser la manera más eficiente de capturar esta presa, digamos que fue el primer esfuerzo de que el ser humano utiliza la planificación. Es algo que no existe, es una realidad que está en el futuro, que se establecen una serie de procedimientos para que esta realidad se haga real. Entonces, por lo tanto, el proceso de planificación es inherente al ser humano. Eso no se olviden, no le vayan a hacer creer que es de expertos. Expertos vamos a salir después del curso. Como digo, estas son nociones básicas nomás. Quizás más adelante, ya coordinando con los amigos de Quilla, también les puedo dar un curso de planificación. Pero por ahora solo nociones básicas, porque sí necesitamos nociones básicas para entender el tema de los proyectos. Entonces vamos a decir que la planificación, y algunos conceptos más formales, es el proceso de establecer metas, que lo han dicho ustedes, y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Entonces establecemos hacia dónde queremos llegar, un horizonte, y elegimos la mejor manera para llegar a esto. Es el proceso de establecer objetivos y escoger los medios más apropiados para el logro de los mismos antes de emprender la acción. O sea, antes de hacer cualquier cosa, primero establezco hacia dónde quiero llegar y cómo o con qué me ayudo para llegar, ¿no? Es decir, estamos hablando de un futuro deseado, un futuro que no existe, así como Amara, sus padres en algún momento soñaron que querían que sea profesional. Ella también encontró de repente en el camino su vocación y dijo, yo también quiero ir por esta carrera. Esto no era realidad, esto todavía estaba en el futuro, pero ha seguido una serie de procedimientos y este futuro deseado, estos procedimientos pasan por precisamente administración y optimización de recursos y medios, o sea, una programación, ¿no? Y esto va en una secuencia lógica de periodización. Esto se da, por ejemplo, que para llegar a la universidad, primero, en el ejercicio de la periodización, primero debió tener una buena educación básica regular, es decir, su inicial, su primaria y secundaria, para poder llegar a la educación superior, ¿no? Entonces hay una secuencialidad. Entonces se van juntando estos grandes conceptos. Es decir, el proceso de planificación pasa de pensar, soñar en un futuro, de deseado, porque queremos, aspiramos llegar ahí, hacer una administración y una optimización
de recursos y medios, lo que tenemos para poder llegar a este futuro, y esto tenemos que hacer un proceso de secuencia lógica, es decir, la periodización, etapas. Muy bien. Y la planificación, vamos a decirlo de manera sencilla, busca construir un futuro deseado, no adivinar. Ahí está la gran diferencia, porque la planificación se convierte en una actividad, digamos, académica y no está dentro de del orbe, pues, de los nigromantes, de los adivinos o de los chamanes. La planificación está en este orden, digamos, académico, porque busca que este futuro que deseamos, tener los elementos necesarios para poder construir la ruta de llegar a él. Muy bien. Bueno, ya de manera, ya en la planificación no empírica, no la cotidiana, no la que usamos en casa, no la que usan, digamos, todos los habitantes del planeta, sino ya en, en las instituciones, en las organizaciones. Normalmente la planificación se puede, digamos, manejar para hacerla también más eficiente en etapas, ¿no? En grandes etapas. Entonces, hay una planificación a corto plazo, ¿no? Hay una planificación a mediano plazo y hay una planificación a largo plazo. Son los tres momentos de la planificación que hay que reconocer para después entrar al tema de los proyectos. Bueno, la planificación a corto plazo también es conocida como planificación operativa, ¿no? ¿Y por qué operativa? Porque precisamente opera, es decir, la planificación a corto plazo es la que desarrolla acciones en concreto, es decir, yo digo que voy a lograr algo e inmediatamente establezco cuáles son las acciones que tengo que hacer de manera concreta para llegar a ese algo o esa meta que me estoy planteando. Y va a consignar un conjunto de acciones o actividades que la organización o el colectivo que planifica, ¿no? Va a tener que realizar, ¿no? En lapsos de 1 a 2 años máximo. Entonces la planificación operativa es la que se va a realizar anualmente. Año a año, mes a mes, sé qué tengo que hacer para lograr mis metas. Eso se pone en un documento. Algunos le llaman POI, planificación operativa, etcétera. Diferentes nombres, pero en el fondo son las actividades que hacemos en el año. Durante el año tenemos mi plan de acción de todo lo que tengo que hacer de enero a diciembre. Eso es una planificación a corto plazo. Así de sencillo. No se compliquen más la vida. La planificación a mediano plazo también se le conoce como planificación programática, y este incluye desarrollos de proyectos grandes o programas que van a orientar las acciones de la organización o del colectivo que planifica en un lapso de 3 a 5 años. Es decir, estos periodos más grandes de planificación se pueden entender por dos dimensiones. Por un lado, pueden ser proyectos grandes, 3 a 5 años, o también pueden ser segmentos de una planificación más grande. Es decir, si yo quiero planificar, digamos, el desarrollo de la gestión de un municipio, pero este municipio tiene muchas áreas, ¿no? Entonces, de repente, la planificación programática también incluirá una planificación específica, por ejemplo, al área de digamos, de educación, o para el área de parques y jardines, qué sé yo, son segmentos de planificación específicas que sumadas van a formar parte de un gran mosaico de planificación también. Entonces, esto es relevante también.
Y, por ejemplo, si tenemos un Estado peruano que tiene políticas nacionales que se definen en procesos grandes, ¿no? Normalmente lo ve el CEPLAN, por ejemplo. La aprobación programática será la programación que hagan, por ejemplo, los ministerios. Esa es una forma para que se entienda de manera más sencilla. Y bueno, y la planificación a largo plazo también se le conoce como planificación estratégica, ¿no? Que inicialmente nació, digamos, en un contexto militar. La planificación estratégica no ha nacido necesariamente para generar, digamos, lo que hacemos ahora, ¿no? Cambios, desarrollo, oportunidades para todos. No, la planificación estratégica inicialmente nace en contexto bélico, pero se comprueba su validez en la medida que las metas se programaban para la guerra se cumplían, y esto se ha traspolado y se ha llevado ya a la esfera civil, a la esfera más bien de construir realidades y mejorarlas en un proceso estructurado, ¿no? De ordenar precisamente este camino a este futuro deseado que normalmente nos plantean estas grandes planificaciones. Y digo grandes porque digamos que la planificación estratégica es aquella que va a definir la dirección y la estrategia de la organización o del colectivo que viene planificando para alcanzar su visión o imagen objetivo. También podemos decir que esta planificación, ¿no? Es la que se hace para procesos largos, grandes, periodos que superan los 5 años, y normalmente aquí no se van a definir qué voy a hacer el próximo año. Lo que se va a definir básicamente es esa imagen, esa aspiración grande que tengo de cómo me veo más adelante, en un lapso grande. Es decir, por ejemplo, cómo me imagino Chiclayo dentro de 20 años. Me lo imagino igual como está ahora, medio dinamitado todas sus calles. Me lo imagino todavía con el problema de los residuos sólidos que están sin tratamiento adecuado. Me lo imagino con los desagües reventando por cada calle de la ciudad, o me lo imagino diferente, un Chiclayo, digamos, como siempre, amigable, pero no solo ya desde la población, sino desde los espacios, las infraestructuras, desde los servicios, etcétera. Entonces, normalmente estas visiones son positivas, se construyen de lo que aspiramos, soñamos, es el sueño colectivo de lo que queremos hacer como grupo, ya sea como organización, como ciudad, como pueblo, como club, etcétera. Lo que aspiramos en el largo plazo, eso se convierte en mi planificación precisamente estratégica, ¿no? Y bueno, queda compromiso aquí. Si ustedes desean también, terminado este módulo, podríamos ver más adelante este curso de planificación. Y muy bien, en resumen, vamos a decir que hay una planificación operativa, una planificación programática, es decir, una planificación programática va a contener dentro de su, digamos, periodo de temporal 2 o 3 planificaciones operativas. Dentro de la planificación programática hay varias programaciones operativas, y dentro de la planificación estratégica entran también varias programaciones programáticas por el lapso de tiempo que ocupan, ¿no? Y el fondo, este proceso de planificación siempre tiene que ver con el cómo nos organizamos
para llegar a la meta. Cómo lo definimos, cómo lo planteamos. Y que no comienza en el cotidiano, sino comienza con el soñar. Es algo que el tigre nos decía, es el pensar, pensemos cómo podemos llegar, cómo podemos resolver las situaciones que, por ejemplo, a nuestra ciudad la tienen complicada, cómo poder resolver las situaciones que no me permiten como grupo o colectivo llegar a instancias más grandes y poder hacer mayor servicio, etc. Esto es, en el fondo, la planificación. En resumen, la planificación estratégica es un instrumento de planificación a largo plazo que implica el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas y que buscan desarrollar la innovación y la creatividad para la búsqueda permanente del logro de los objetivos. Es un proceso colectivo, ¿no? Este es vital. Las planificaciones que funcionan generalmente son las que se han construido de manera colectiva. Por lo tanto, en un proceso de planificación estratégica se requiere la participación no activa de los integrantes de la comunidad, la organización o grupo que planifica, ¿no? Implica el desarrollo de compromisos y una actitud ética, y esto es muy importante. No se construyen consensos sobre la base de la planificación, y el éxito de un plan estratégico descansa en la voluntad real de los integrantes del grupo que lo formula para ejecutar. Es decir, los buenos planes no son esos que están escritos o bien escritos con todas, digamos, los discursos bellos que pueda tener las estrategias de planificación. No. Las planificaciones exitosas son aquellas que han nacido sobre la base de un acuerdo colectivo. Este acuerdo colectivo se convierte en un pacto ético que dice que este colectivo quiere hacer este cambio, quiere ejecutar el cambio. Si esto no se da, lo que va a quedar es un bonito documento que nos dice que realmente esto es lo que quiere la organización, esto es lo que quiere la ciudad, esto es lo que quiere el país, pero eso solo es un bonito documento, es una aspiración, y es algo que lo vamos a guardar en nuestros libreros. Acá está mi plan, lo enseño, ah, mira qué lindo, ¿tienes plan? Acá está, pero ¿cuánto de esto se hace realidad si es que no ha nacido de estos procesos de negociación colectiva, estos procesos de construcción colectiva, estos procesos de acuerdos colectivos no van, fracasan y terminan generando más problemas de los que se han planteado resolver. Ahora, si ustedes ven, bueno, nuestra gestión pública, gran parte de los proyectos, los planes, etcétera, tienen bastantes deficiencias, y se habla que hay conflictos sociales, saltan de aquí por allá, y precisamente estos tipos de situaciones suceden porque, digamos, este sueño de un futuro, digamos, diferente, mejor, superior, no es igual, no es el mismo entre todos los actores involucrados en este proceso. Es decir, estos procesos de planificación no han recogido el sueño colectivo para convertirlo en un pacto colectivo. Y ahí está el fracaso de los grandes, digamos, procesos de planificación. O a veces si se imponen, que también a veces hay la fuerza de imponer los procesos de estas grandes obras o grandes proyectos, etcétera, al final siempre queda, en realidad, como cosecha también, grandes problemas que otras gestiones tendrán que resolver. Bueno, eso no hay que olvidar.
Esto es muy importante porque realmente este es un déficit. Este es un gran déficit en nuestro país. Planificaciones eficientes, no por la calidad de lo que está escrito, sino eficientes por la calidad del pacto colectivo construido, del sueño colectivo construido. Eso es lo vital y lo esencial para una planificación. En conclusión, vamos a decir que esta es la ruta de la planificación estratégica. Hay una realidad actual. Esta realidad generalmente tiene problemas que no nos permiten avanzar precisamente. Frente a esos problemas nos planteamos objetivos, nos planteamos grandes acciones y la idea es que esto nos lleva a este futuro, a esta visión que nos estamos planteando. Es el proceso de la planificación estratégica. Y la planificación precisamente es el ejercicio de la inteligencia para manejar los hechos y las situaciones tal como son y encontrar una forma de resolución de los problemas. Muy bien, pero ¿por qué hemos hablado de planificación si el curso es de proyectos? ¿Quién me puede dar una respuesta sobre esto? Si vamos a hablar de proyectos, pues, Porque, planificación. buenas tardes Heidi. con todas y todos. Bueno, considero que nos ha hablado de planificación porque eso nos va a servir para realizar un proyecto, ¿no? Es como Muy como bien. un nexo necesario para que se pueda desarrollar un proyecto. Gracias. Una base, muy bien. ¿Alguien más? Una base para poder, o sea, la planificación es base para hacer un buen proyecto, ¿no? Dice Heidi. ¿Alguien más? A través de la planificación también vamos a observar algo bastante importante que son los recursos con los que se cuenta para poder ejecutar un proyecto, Ujú. ¿no? La planificación nos da un ejercicio de previsión, recursos y medios con lo que cuento, precisamente para ejecutar proyectos. Muy bien, Tatiana. ¿Alguien más? Uno más. Ahí viene en el chat. Ajá. Entonces, Marisol nos dice, la planificación es la primera fase para generar un proyecto. Y eso es un poco el tema. Es decir, las planificaciones, es decir, todo esto que hemos hablado previamente, estas etapas, digamos, de esta planificación, para que se haga realidad, inclusive la planificación estratégica, no va a necesitar para ejecutarse, para implementarse, de proyectos. Los proyectos son parte de los procesos de planificación, pero tienen que ver con planificación fundamentalmente operativa. Los proyectos son las cosas que se ejecutan inmediatamente. O sea, para decirlo de manera sencilla, para lograr mi meta, mi visión, como por ahí me comenta Natalia, ¿no? Yo voy a necesitar sumar muchos planes operativos, pero en estos planes operativos también muchos proyectos en concreto. Porque los proyectos básicamente son un segmento de la realidad que necesito cambiar de manera concreta y en el cotidiano. Entonces, para llegar a lograr mi visión, voy a sumar planes operativos y voy a sumar proyectos. Entonces, si quiero llegar a esa visión, necesito primero tener claro hacia dónde voy, o sea, hacia dónde estoy apuntando, para que mis proyectos me ayuden a llegar
a esa aspiración, a ese sueño, a esa imagen objetivo que tengo. Si yo no tengo esto definido, yo no tengo esto claro, yo puedo hacer muy buenas cosas, pero no necesariamente llego hacia donde quiero llegar. Y muchas veces, inclusive, puedo, con buena voluntad, complicar más las cosas. Y aquí les va una anécdota triste, real, de un gran amigo, uno de los mejores formadores en lo que es eh, metodologías participativas, doctor Nicola Foroni. Él, su, él- su especialización siempre estaba con la formación en el tema de los proyectos, y en algún momento él fue consultor y evaluador de proyectos muy grandes de UNICEF a nivel mundial, ¿no? Y él nos contaba una historia para ver un poco la importancia de lo que hemos estado hablando, de que la planificación tiene que recoger visiones, tiene que ser consensuada, etc. Y no solo tiene que nacer de un proyecto que busca resolver algo porque me parece que hay que resolver, ¿no? Y él nos contaba esta historia, que se las transmito y que espero que no se olviden para la hora que decidan hacer algunas acciones de incidencia. Bueno, dice que parte de las cosas que tenían, proyectos que tenían que hacer, era, bueno, revertir las situaciones de, digamos, subordinación que tenían las mujeres en los países islámicos, ¿no? Que prácticamente estaban casi semi-esclavizadas hace algunos años atrás. Ahora en algunos países estas cosas están volviendo, a sus maridos, ¿no? Entonces, llegaron algunos expertos a uno de estos países, donde, bueno, habían muy fuerte presencia musulmana y tradicional, fundamentalista, y comienzan a observar una realidad, ¿no? O sea, que las mujeres tenían que levantarse muy temprano, desde las 5 de la mañana, para caminar entre 6, 7 kilómetros hasta donde había un pozo, ¿no? Para poder traer agua, se traían el agua cargando prácticamente, para tener agua en su casa, para poder atender las labores domésticas, etc. Entonces, el análisis fue, mira, están prácticamente en una situación de un machismo extremo que nace de su religión, y aparte de eso, están prácticamente casi gastando sus energías del día a ir a traer agua todos los días. Esto está mal. Vamos mejorando las condiciones de estas mujeres y vamos a resolverles el problema. Y bueno, diseñaron un proyecto, Pama. Oye, suena muy bien, mira, las mujeres están en una situación de sobrepresión muy complicada. El machismo es acá la esencia de la cultura. Y aparte están siendo, pues, casi explotadas para poder traer el agua. ¿Qué hacemos? Ah, ya. Entonces agarraron y el proyecto fue, vamos a construir un sistema, ¿no? Para llevar el agua desde el pozo hasta sus casas. Y con eso vamos a mejorar las condiciones de las mujeres. Se llevaron a las instancias mayores el proyecto, sonó muy bien, bueno, está fregada la cosa, pero vamos a aliviarle un poco, por lo menos con el tema del agua. Se implementó el proyecto, se gastaron muchos millones en poner agua doméstica para las mujeres, para las viviendas de las mujeres. Y al final, desde el pozo, prácticamente se estableció todo un sistema para bombear agua para todas las casas. Ya no había la necesidad de levantarse a las 5 de la mañana para ir a traer agua del pozo. Bueno, pero el Nicola, que él tenía la función de hacer el monitoreo de los proyectos, regresó, dice, 5 años después para ver el impacto del proyecto.
y para, digamos, sorpresa, triste sorpresa de él, encontró que la situación de las mujeres, en la situación de subordinación, de opresión, etcétera, había empeorado. ¿Qué pasó? Dijo, si el proyecto era para mejorar las cosas, ¿qué pasó? Cuando él comienza a hacer las entrevistas, y precisamente todas las mujeres dijeron que el responsable de que la situación haya empeorado era precisamente el proyecto del agua. Pero él decía, pero ¿cómo? Si hicimos bien, esto. Y ellas le contaron algo y que Nicola siempre nos contaba casi al borde de las lágrimas, nos decía, lo que me contaron fue terrible, porque nunca lo vimos así. Lo vimos desde nuestras perspectivas, pero nunca lo vimos desde las perspectivas de ellos. ¿Y cuál era la explicación por qué empeoraron las cosas? Porque las mujeres le contaron que prácticamente la ruta de ir a traer el agua, es decir, se levantaban todas muy tempranos en el pueblo y se iban juntas a traer el agua y regresaban juntas con su agua, ese camino era el espacio de socialización, donde las mujeres mayores les enseñaban a las mujeres más jóvenes cómo, a pesar de la situación, también tener sus propias, digamos, armas, entre comillas, para poder también mantener cierto equilibrio dentro del hogar. O sea, la experiencia de las mayores servía para que las jóvenes puedan mejorar la relación familiar al entorno. Decían cómo hacer, qué no hacer. Eran su tradición que había pasado cientos, miles de años, y era la experiencia acumulada de las mujeres como, a pesar de la supuesta dominación, ellas también podían tener poder dentro de la familia. Y esa sabiduría era la que se transmitía en la ruta de ir a traer el agua. Pero cuando pusieron agua domiciliaria, los maridos salían de casa, echaban llave y las mujeres no podían salir, y se rompió el único espacio cultural de transmisión de este conocimiento acumulado de las mujeres de estos pueblos. Entonces, algo que se planificó, que era para resolver un problema, realmente lo complicó y lo agravó. Entonces, volvemos aquí. Volvemos al tema de que tiene que ver planificación y proyectos. Lo dijeron muy bien. Tiene que ver con que los proyectos tienen que calzar, o tienen que obedecer, o tienen que ser coherentes con la visión, la utopía, el sueño que nos planteamos como sociedad. Y este tiene que responder a la visión conjunta de todos, no de unos cuantos, no de unos cuantos. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, un proyecto también es un nivel de planificación, pero es un nivel de planificación operativa, concreta, que se ejecuta. Muy bien. Pero vamos a decir que un proyecto, ya de estos que ejecutamos y hacemos acciones, le vamos a llamar que es una hipótesis de acción. ¿Y por qué decimos esto? Porque a diferencia de los proyectos de investigación académica que hacemos en las universidades, en los institutos, donde para hacer por ejemplo, una tesis, nos piden, hay que hacer un proyecto de investigación, etcétera. Allí, de los proyectos de investigación, la hipótesis se convierte en la respuesta adelantada a mi pregunta, ¿no? Que es el problema. Pero en los proyectos de desarrollo, básicamente, más que una respuesta adelantada, es cómo me imagino las acciones que tengo que hacer para resolver un problema. Entonces, estas hipótesis te llevan a la acción concreta.
Vas a hacer algo para resolver el problema. No solo das una respuesta, sino haces algo para resolver algo. Por eso le llamamos una hipótesis de acción. ¿Qué más podemos decir sobre un proyecto? Que es una representación en perspectiva de la obra que vamos a realizar. Y aquí de repente este es el ejemplo más sencillo, ¿no? O sea, cuando alguien de alguna manera quiere construir una casa y tiene los medios necesarios, bueno, contrata a un ingeniero o un arquitecto, y normalmente lo que va a hacer el ingeniero o el arquitecto va a decir, a ver, señor, señora, ¿qué es lo que desea? Ah, yo quiero que mi casa tenga una sala grande, un dormitorio de tales características, y todo lo va anotando. No, no, no. A ver, ¿cuál es el terreno que tiene? Viene, mide, ya es tanta área, muy bien, ya. Tú pides todo lo que te imaginas, el arquitecto o el ingeniero toma los datos y al final lo primero que te muestra es ¿qué muestra? ¿Qué te van a mostrar? Un proyecto. Un proyecto, un bien concreto, ¿qué traen? Ya lo está Plano. enseñando acá. Un plano. Planos. Traen un plano y te agarra y te dice, mira, aquí está tu sala, es grandecita, ¿no? Mira, acá va a estar la puerta. Ay, sí, ¿no? Entonces, ay, sí, acá está. No, pero yo lo quiero que esté de este lado. Ah, ya lo cambiamos para este lado. Entonces, es algo que no existe, pero ya estás discutiendo. Esto aquí, allá, esto lo quiero así. Y, sí, va a quedar bonito. Y la fachada, miren cómo... No existe esa fachada, está en el papel. Pero ya tienes idea clara de cómo va a ser la casa. Por eso es una representación en perspectiva. ¿Por qué perspectiva? Porque todavía no existe. Pero es algo que vamos a realizar. Queremos esa casa. Ojo, ¿y qué más nos da los planos? ¿Qué otra información nos da los planos? Por ejemplo, no solo nos dicen cómo va a ser la casa, ¿qué otra información nos da? Nos puede decir qué cosas vamos a necesitar. Ajá, los materiales. ¿Qué materiales? ¿Qué y cuántos? ¿No es cierto? ¿Qué y cuántos? ¿Pero qué más? Sabiendo qué y cuánto material necesito, ¿qué también nos puede dar? ¿Qué Fechas información más? también. Las ¿Cuánto fechas para la tiempo? entrega. Sí, el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y además, lo más importante, Economía, ¿cuánto nos va a ¿Cuánto costar? dinero? ¿cuánto nos va a ¿Cuánto costar? de dinero? Ojo, no hay casa, solo hay un papel en el fondo, o una maqueta, si se quiere, pero tú ya puedes saber cuánto te va a costar, en cuánto tiempo vas a poder ir a habitarlo, y cómo va a ser esta casa. El mejor ejemplo de entender el concepto de proyecto. Representación en perspectiva de una obra que vamos a realizar. Un ejemplo bastante sencillo. Y lo convencional ya en la lógica de los proyectos, bueno, que es el conjunto de actividades organizadas con la intención de resolver un problema o lograr un objetivo. Eso de manera sencilla, concreta, eso es un proyecto. Eso es un proyecto. Y que hay proyectos que irán, como el tema de los planos, terminar en una obra física, pero habrá otros que van a construir, digamos, nuevas relaciones sociales o nuevas formas de acceder a un servicio, etcétera. Pero en el fondo siempre va a ser lo mismo. Es algo que queremos en perspectiva y ponemos en orden, ¿no? Las diferentes etapas, los materiales, cuánto me va a costar, y en el fondo, con eso estoy tratando de resolver una situación que en el ejemplo de los planos es tener mi casa.
Bueno, aquí vamos a hablar de los elementos, las partes fundamentales de un proyecto. Ya eso va a ser un poquito la parte final, pero la idea es que si manejamos bien esto, nos vamos a convertir en los expertos en formulación de proyectos, ¿no? Estas son las reglas básicas. Estas son las reglas de juego. Si las aprendemos a manejar, nos vamos a convertir en los expertos. El problema es que mucha gente no entiende esta lógica, ¿no? Y ustedes, de alguna manera, lo hemos ido comentando a la hora del ejemplo del plan. ¿Cuáles son lo fundamental para formular un buen proyecto? Primero, hay que identificar el problema. No tengo casa. No tengo casa, ese es el problema. Entonces ya tengo un problema identificado. Necesito definir un objetivo. El objetivo será, necesito una casa, ¿no? Si no tengo casa, el objetivo será, necesito una casa. Un plan de actividades, ¿no? Te dijeron que necesito contratar al arquitecto, ver los recursos necesarios, comprar los materiales, etcétera. Todas las acciones que necesito para lograr tener esta casa. Si es que tengo el dinero, si no tengo el dinero y necesito la casa, bueno, primero tengo que buscar, oye, ¿qué hago para tener dinero? Bueno, tendré que establecer actividades, qué sé yo, hago mis polladas para juntar mi dinero. Después de 500 polladas ya puedo comenzar a contratar al arquitecto para que me comience a construir mi casa. Sea cual sea el proceso, siempre hay un plan de actividades que me dicen cómo tengo que llegar a este objetivo, que es la casa. ¿Qué etapas, qué acciones, qué cosas tengo que hacer para llegar a este objetivo que será la casa? Pero en este plan, que está como proyecto, también nos dice cuánto me va a costar. Estos son los cuatro, digamos, elementos centrales de un proyecto. Si aprendemos a manejar bien esto, si aprendemos a trabajar bien esto, se van a convertir en los próximos expertos en formulación de proyectos. Y eso es el compromiso que queda con ustedes si es que van a seguir en este proceso de este curso que esperemos realmente les sea de utilidad. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que viene? Vamos a aprender el tema de la identificación del problema. Cómo se hace una buena identificación del problema. Esto es crucial y clave. Gran parte de los proyectos fracasa precisamente por una mala identificación del problema. Cuando veamos esta parte, este capítulo, por decirlo de una manera, vamos a explicar bien esto para que ustedes entiendan dónde vienen los errores. ¿Por qué, por ejemplo, si hay problemas que ya conocemos muy bien en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿por qué no se resuelven? Van a entender muy bien, una vez que trabajemos esto, por qué no se resuelven esos problemas, ¿no? ¿Tiene que ver con corrupción? Sí, también, pero también tiene que ver porque hay una mala identificación de los problemas y a veces es adrede y a veces es por deficiencia de capacidades técnicas. Si ustedes aprenden bien esto, van a poder tranquilamente comenzar a formular buenos proyectos y además también van a poder hacer un buen control de los proyectos que se ejecuten en su entorno. Porque también es importante hacer un control ciudadano. Muy bien. Después vamos a ver el tema de los objetivos, de las acciones y la elaboración del presupuesto. Esto es lo que se viene por la clase de hoy, que era introductoria. Vamos a quedarnos allí. Y como ustedes saben, siempre uno, con el mensaje de Chaparrí, le decimos
Muchas gracias. Eso es todo por hoy nada más. Seguimos en la siguiente clase que ya quedó, digamos, con los amigos de Quilla que nos indiquen cuándo serán las siguientes clases. Bueno, si hay preguntas hasta aquí, esta es una parte que ha sido más teórica. Los siguientes, digamos, clases vamos a participar todos, es decir, todos vamos a comenzar a construir conocimiento, porque hemos hablado que los procesos de construcción, de planificación y de proyectos para que funcionen tienen que ser construcciones participativas y eso es lo que queremos enseñar. Entonces, de aquí en adelante, ya va a ser una cuestión más interactiva donde vamos a construir conocimiento todos juntos. Muy bien, preguntas, revelaciones, sugerencias. Nada. A ver, yo tengo una pregunta. De repente como que los chicos y los chicos se van animando o Vamos, Inés. haciendo alguna consulta. Si hacemos una planificación correcta con todos los pasos, con todos los elementos necesarios, pero al momento de la ejecución del proyecto, como por ejemplo el caso que mencionabas del agua, ¿no? De las mujeres con el agua, pero digamos no resolvemos, resolvemos una situación, pero estamos dejando de repente una otra, ¿no? Más grave o que de repente no es lo suficientemente importante como para el desarrollo de, o realmente resolver un problema. ¿Qué es lo que estaría fallando al momento de planificar? ¿Cuál crees que sea el elemento que de repente nos ha pasado que hemos hecho una buena planificación, pero terminamos fracasando en la ejecución, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso que determina que la planificación esté bien hecha, pero que también cumple los objetivos? A ver, allí, lo he dicho hace ratito, el problema normalmente es la identificación del problema, así en concreto. No ha sido identificado por todos los actores involucrados. A veces recogemos no recogemos, digamos, las perspectivas de todos. Y allí es donde, a la hora que la realidad que yo logro teorizar en un problema, estos problemas me va a llamar. recogen procesos parciales que al final no me terminan resolviendo el problema. O terminan ocultando situaciones, como les pasó a este compañero Nicola. Ojo, y estamos hablando de grandes expertos internacionales. Eso pasa en cualquier instancia, que no ven algunas situaciones. ¿No? Por eso Nicola, que ha sido mi maestro, él decía, la única garantía de reducir el riesgo, porque siempre el riesgo está latente, de que vuelvan a suceder este tipo de cosas, es que tenemos que convocar a todos los involucrados en el problema. La participación de todos los involucrados en el problema, en el proceso de identificación, formulación y construcción, tanto de la planificación como de los proyectos, es la mejor garantía de que atendamos mejor a su problema. Y en el transcurso de las clases lo vas a ir viendo más claro. Pero siempre, cuando hay este tipo de situaciones, es por déficit en la identificación del problema. Y este déficit no necesariamente obedece a veces por temas, digamos, metodológicos o de experticia, etcétera. Algunas veces sí, algunas veces nos pasa, como estos compañeros, ellos tenían buena voluntad, etcétera, pero muchas veces, en nuestro país sobre todo, muchas veces tiene que ver con corrupción, ¿no? O sea, cuando se planifican cosas grandes, tiene que ver con algunos elementos de corrupción, que eso es una variable que también te complica la planificación, no resuelve problemas, sino, como tú dices, como lo ha dicho muy bien, generas otros, ¿no? O sea, pues tapas un fragmento, pero has abierto otro. Es un poco la idea. No sé si con eso contesté la pregunta, Inés. Sí, muchas gracias. No sé si alguna chica o chico tiene alguna pregunta adicional.
para Javier. Buenas, buenas tardes. Bueno, más que todo, bueno, quería como saber entonces que la planificación, es básicamente no solamente el hecho de tomar bastantes directrices, ¿no? Y hacer un proyecto, sino que también se tiene que hacer un estudio no solamente económico de materiales, ni como, bueno, nos iba indicando, sino también se tiene que hacer un estudio social, quizás con las personas, ¿no? ¿Qué tanto les beneficiaría, si les gustaría hacer esto, ¿no? Ujú. Un Sí. poco más humano, se puede decir, acercar un proyecto un poco más donde las personas también se involucren y vean si esto les puede favorecer o no. O sea, estoy Ujú. entendiendo así, ¿está bien? Exactamente. Desde la experiencia, de mi perspectiva y digamos, ya conocer en realidad las buenas planificaciones son buenos pactos colectivos. Así de sencillo. La buena planificación en realidad es, digamos, poner en papel, poner en texto un pacto colectivo. Todos queremos llegar a esto, con estas características, con estas formas y con estos recursos, y todos tenemos que poner estas responsabilidades, pacto colectivo. Así de sencillo. Así funcionan las buenas planificaciones. Cuando no hay eso, indudablemente algo falla. Norway, Sí, Javier, disculpe, licenciado, Javier, ingeniero. está bien, no hay No problema. les- ok, disculpa. Mira, yo estaba pensando en este proceso y creo que en muchas instituciones, no solo públicas, también privadas, es que se hacen planificaciones muchas veces sin escuchar las opiniones del beneficiario final de qué es lo que quiere. Y otra cosa que también me parece importante, cuando hacemos estas planificaciones, pensamos en lo positivo, ¿no? Somos como que muy positivos. Esto me va a traer un resultado positivo, pero nos olvidamos de esa parte que qué cosas negativas puede traer también esto, qué cambios puede generar y cómo vamos a atacar si se genera un cambio, ¿no? Yo puedo decir, Ujú, no sé, en el tema de que mencionabas del agua, ¿qué cosas negativas puede hacer como que una lluvia, ¿no? No sé, ¿y ujú, qué estrategia tendría frente a eso negativo? No es que seamos fatalistas o todo ujú. negativos, simplemente ver estrategias, cómo podríamos solucionar algo que, como prever un Ujú. problema futuro o cosas así. Entonces tendríamos que considerar también estas situaciones, Sí, sí, ¿no? y cuando uno hace un proyecto, precisamente los instrumentos de planificación incluyen este tipo de previsión, ¿no? A eso se le conoce como los supuestos, ¿no? O sea, es situaciones que tienen que darse en forma positiva o negativa para que las cosas funcionen. Si no se dan esos supuestos, indudablemente no vas a llegar a la meta o al objetivo. Y eso también se planifica, como dices. Ok, gracias. Ya aprenderemos entonces de eso. Sí, sí, esa es la ruta principal, les he planteado hoy día, y ojalá podamos seguir todo el grupo, porque lo interesante sería todos terminar, y la idea es salir por lo menos con un proyecto, cada uno decir, mira, este es mi proceso de aprendizaje y así se hizo, lo construimos todos. Eh, el grupo que tenemos ahora es como que nuestro laboratorio, ¿no? Luego iremos ya a aplicarlo a nuestros entornos, donde ya nos desempeñamos profesionalmente, ¿no? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, el silencio dice que me entendieron todo o se me durmieron, cualquiera de las dos cosas, pero Entendimos. agradecerles por su paciencia y ojalá, y eso ya lo dejo con los amigos de Quilla, ver algún momento de que parte del proceso también lo podemos hacer presencialmente, que es mucho más rico, ¿no? Por ahora hacemos el esfuerzo, también para mí también es un universo nuevo esto de la virtualidad.
Y porque estos procesos van de la mano con un conjunto digamos, herramientas metodológicas, técnicas que casi de manera virtual no se pueden hacer. Por ejemplo, yo uso mucho las dinámicas lúdicas. Las dinámicas lúdicas ayudan en procesos complejos de construcción, de acuerdos, de consenso, etcétera, ayudan a romper a veces fronteras que se establecen entre grupos, ¿no? En una comunidad siempre hay bloques, grupos, intereses, todos tenemos interés, todos respondemos a intereses, y cada quien pone su muro, ¿no? Para protegerse del otro. Con las dinámicas, con algunos instrumentos que les voy a enseñar, también aprendemos a romper esto, y para evitar situaciones como nos comentaba Inés, ¿no? O sea, evitar que alguien se quede sin su verdad sea escuchada, por lo menos, ¿no? Y eso sí se necesita de presencialidad, pero ya los amigos de aquí ya nos dirán. Sí, sí, Javier, muchísimas gracias por tu participación esta tarde. Creo que ha sido muy enriquecedor para todas las personas que estamos aquí. Sí, ya nosotros tenemos un grupo con las chicas, con los chicos, para poder comunicarles las próximas sesiones. Agradezco a nombre de Quilla que nos puedas haber acompañado y todo lo que nos compartes desde tu experiencia, gran experiencia. Así que muchas gracias, chicas, chicos. Coloqué en el chat de la reunión el link de asistencia para que puedan registrar la de hoy. Muchas gracias también a ustedes por su participación esta tarde y ya nos estamos comunicando nuevamente para la siguiente sesión. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense con todos.